Hola, hola a todos, bienvenidos al nuevo ciclo escolar 2021. El día de hoy vamos a estar trabajando en el curso de matemáticas, la introducción al curso de mate. Vamos a comenzar con lo que es números. Entonces, bienvenidos a todos, esperamos de que este año sea de mayor provecho posible, ¿ok? Entonces vamos a comenzar definiendo qué son los números. Los números son prácticamente símbolos o signos Entonces, ¿los números qué son? Son símbolos o signos. Si uno va a tratar de buscar el concepto de qué es un número, nos dice que un número es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. ¿Qué dice? Es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. Entonces, eso es lo que prácticamente serían los números. Símbolos son símbolos o signos. Es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. ¿Ok? Entonces, ¿cuáles entrarían o cuáles son esos números? Podríamos mencionar los negativos, que va desde -5, -4. También vamos a dejar acá un espacio. 3 positivo, el 0 también incluye, el 1 y hasta el más infinito. Entonces, ese sería todos los números prácticamente son símbolos o signos, es una abstracción que representa una cantidad o una magnitud. Es decir, en toda la vida diaria usamos los números. Es imposible que no usemos los números. Entonces, por ello, es importante saber como que un tanto el concepto del mismo. Vamos a trabajar dos clasificaciones muy grandes. El primero son los números racionales. Dentro de los números racionales tenemos subgrupos también, como los números naturales. ¿Cuáles son aquellos números naturales? Bueno, los números naturales son aquellos que usamos para contar. Entonces se representa con una n y todos los números que entran en el conjunto de números naturales sería desde el 1, 2, 3, 4 y hasta el más infinito. ¿Incluye 0 los números naturales? No. ¿Números negativos? Tampoco. Entonces números naturales prácticamente sería n, 1, 2, 3, 4 y hasta el más infinito. Y de ahí tenemos lo que son los números enteros. Acá hay, bueno, el símbolo es una Z, tenemos números enteros positivos y números enteros negativos y el conjunto total de números enteros. Entonces, ¿cuáles son esos números que entran dentro del conjunto de cada uno? Acá es prácticamente el 0, 1, 2, 3 y hasta el más infinito. ¿Qué pasa con el negativo? El negativo va desde menos infinito, menos 1. ¿Qué pasa con la unión de los dos conjuntos? Bueno, la unión de los dos conjuntos es prácticamente el número entero e iría desde el menos infinito hasta el más infinito. Entonces la notación de los números enteros es una Z. Y de ahí tenemos lo que son los números racionales como tal, es decir, tenemos la clasificación de números racionales y los números irracionales, pero dentro de la clasificación misma, o en los números que entran entre el conjunto de números racionales, que se le conoce con el símbolo de Q, tendríamos los siguientes. Los números serían de todos aquellos que son fracción o decimal. Es decir, de pronto acá tendríamos una fracción 1/2, 3/4, 0.21, 0.22. Todo esto entra dentro del conjunto de números racionales. Ahora, ¿cuál es el otro conjunto? El otro conjunto son los números irracionales. Dentro de los números irracionales entran todas aquellas, bueno, y también se le conoce como una I, entran todos aquellos que sean decimales, pero las no finitas. Y además constantes. O además también entra lo que son raíces. Pero no cualquier raíz, es aquella raíz que no llega a un número entero. Entonces, por ejemplo, raíz de 2, que me da más o menos 1.41, acá 1.41 y así sucesivamente. Entonces, acá raíz de 2 entra entre los números irracionales. ¿Qué otro? La constante pi, que es 3.1415 y así sucesivamente. También la constante e, que es igual a 2.71 y etcétera. Entonces todo esto entra entre los irracionales.
También dice que los decimales no finitos, de pronto nos topemos con un número que sea 2.4112 y de pronto tenemos esto. Eso quiere decir de que cuando tenemos la barra sobre dos decimales, que se repite. Es decir, que acá tenemos 12, 12, 12, 12 y así sucesivamente. Entonces, todos los no finitos entran entre los números irracionales. Veamos un diagrama. Entonces, acá vamos a tener un diagrama. Veamos a qué me refiero. Todos los números mencionados hace ratos, todos, son el conjunto de números reales. Es decir, que los números reales son todos aquellos que nosotros usamos para contar. ¿Incluye los irracionales? Sí, los incluye. Es decir, que los números reales prácticamente engloba a todos los números. Es decir, que si acá el conjunto, que prácticamente el conjunto de números reales representa el cuadradito, entonces acá tendríamos la R que simboliza los números reales. Entran todo lo que son decimales, fracciones, números decimales finitos, infinitos, entonces todo eso entra entre el conjunto de números reales. Ahora, la clasificación más pequeña de las más pequeñas sería los números naturales. Ese simboliza con una N. Luego tendríamos lo que son los enteros, recuerden es una Z, y luego los irracionales, que sería con la Q. ¿Y dónde van los irracionales? Bueno, los irracionales prácticamente son un pequeño subconjunto acá. Entonces acá el subconjunto de los irracionales estaría por acá. Entonces acá tendríamos el diagrama de conjunto de números, de los números. Acá los números reales prácticamente engloba a todos los que mencionamos, los naturales, enteros, racionales, irracionales, y pues los reales prácticamente engloba a todos. Entonces eso sería en la introducción o el conjunto de números que podemos mencionar el día de hoy. Entonces nos vemos en un próximo video. Cualquier duda quedó pendiente en la plataforma o en los medios donde me tengan agregado. Y no se olviden suscribirse. Bye bye.